amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy es miércoles 30 de junio. Bueno, se fue la mitad del año. Hoy me acompaña mi amigo y aliado de Libres 2.0, Luis J. Martín. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Encantado de estar un día más por aquí. Luis, pues hoy las informaciones están bastante fuertes, ¿no? Acá en los Estados Unidos durante el día, particularmente en la tarde, pues se conoció la decisión que tomó la Corte Suprema de Pensilvania para quitarle los cargos a uno de los actores que había hecho historia para el movimiento Me Too porque había logrado el grupo que se mueve por todos los Estados Unidos y fuera de este país una convicción de más de 10 años. Todavía no se conoce la esencia de por qué se le levantaron los cargos. Dicen que hubo algún fraude procesal, pero Bill Cosby, que fue convicto de asalto sexual, va a estar, bueno, ya está libre porque lo han sacado de la cárcel. En función de eso, muchos abogados ya se pusieron a pensar que podrían, con este fallo que se dio en la Corte Suprema de Pensilvania, apelar porque se hace jurisprudencia y el derecho de los Estados Unidos se guía mucho por la jurisprudencia. Nosotros en Nueva York estamos cubriendo el caso por también acusaciones por parte de los fiscales del Distrito Este en contra de R. Kelly. R. Kelly, el rapero famosísimo de I Believe I Can Fly, está acusado de delitos que van desde asalto sexual a menores, pornografía, etcétera. Entonces mucha gente se ha estado animando y dicen, bueno, si le quitaron la convicción a Cosby, muy probablemente funcionen los mismos tiros para R. Kelly, que no ha sido juzgado aún y ese juicio se ha atrasado un tiempo. Él tiene 2 casos, uno en Chicago y otro en Nueva York. Y bueno, no sabemos cómo va a concluir eso, pero la gente del Me Too no está nada contenta con la decisión de la Corte Suprema de Pensilvania y lo que escuchamos a última hora de hoy es que iba a haber alguna apelación en un distrito que va, o sea, la parte que le corresponde al circuito siguiente. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que estamos viviendo una deriva de este cambio moral que tenemos con estos paradigmas que nos pone la izquierda y esto se va traduciendo y se va cristalizando en las diferentes instituciones. Esto parece ser un caso más. Pero bueno, la realidad es que Me Too yo creo que se la viene dando, se la viene pegando ya de forma interesante porque se ha demostrado que un movimiento político apegado a determinados lineamientos políticos y que no estaba por la justicia, ni mucho menos a defender mujeres, ni nada que se le parezca. Entonces yo ahora mismo me puedo creer, estamos a recibir la información, ¿verdad? Todavía, de cuál ha sido la estrategia que han optado para lograr este fallo, pero bueno, sí que parece ser que puede mover las fichas dentro del tablero y quién sabe, ya sería algo increíble, ¿no? Que sea aplicable a más casos. Sí, pero este caso obviamente va a ser de estudio a nivel de los Estados Unidos por las características del mismo, porque es un hombre famoso, al igual que R. Kelly. Entonces, por eso se está relacionando el caso. Bueno, a esta hora vamos a darle la bienvenida a todas aquellas personas que se están incorporando en el superchat. Muchísimas gracias, de verdad, por todos los comentarios. Nos tomamos el tiempo de leerlos todos. Y queremos darle un agradecimiento especial a todos nuestros moderadores, a Nesta, Migdalia Chirinos, a Tamaris López y a Lontana. Por cierto, Luis, que hoy volvió a salir la vida de esta tragicomedia que vivimos los venezolanos. Alex Saab, pues hoy nada menos y nada más que Estados Unidos dijo que ese caso va a tomarse una decisión en las próximas semanas y que esa decisión va a estar basada en la ley. Y por otro lado, el gobierno de Cabo Verde afirmó que el Comité de la ONU no tiene competencia para suspender un proceso judicial que se lleva en ese país en contra de Alex Saab. Lo que quiere decir que cuando nosotros dimos a conocer esta información por acá y la analizamos con el doctor Omar Estacio,
él estaba exactamente en lo correcto cuando dijo que eso no tenía nada que ver y era otra estrategia de la defensa. Pero bueno, ahora nos vamos a conversar con un intelectual argentino, periodista, sobre lo que es nuevamente, y seguimos en el tema enfrascado porque queremos que quede claro, porque hay mucha estrategia que se está dando en base a lo que es la teoría crítica de la raza o el neomarxismo, como se conoce el neomarxismo de la Escuela de Frankfurt, pero que en esencia es socialismo, comunismo, es decir, enseñar a una sociedad a transformarse en lo que los enemigos quieren. Vamos a darle la bienvenida a nuestro aliado desde Argentina, Carlos Mira, periodista. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, Carlos. Gracias a ti, Maybor, y saludos a Luis también. Buenas noches y gracias por tenerme. Es un placer siempre tenerte. En los Estados Unidos el tema más discutido hoy en las escuelas que dependen del Estado es la teoría crítica de la raza. ¿Por qué? Pues se está enseñando a los niños de primaria, secundaria y a nivel de universidad. Quiero que le expliques tu versión, tu posición sobre lo que es la teoría crítica de la raza y también cómo se ha venido formando esa tesis por años que ahora pareciera agarra el sistema educativo de los Estados Unidos. Bueno, por empezar, no extraña nada, digamos, porque es una versión más, es el intento del uso de una herramienta más del socialismo mundial para alcanzar el poder mediante lo que Gramsci llamó la transformación del sentido común medio de la sociedad. El hombre común tiene un sentido común de acuerdo al orden natural y corriente de las cosas, y en base a él decide disyuntivas y escoge alternativas, incluso sin pensar, porque el sentido común le indica a través de la cultura y la educación lo que está bien, lo que está mal y cómo debe resolver disyuntivas y alternativas, por supuesto, en principio, escogiendo lo que está bien y dejando de lado lo que está mal. Gramsci se propuso la idea de que el sentido común medio de una sociedad podía ser alterado por otros principios, por otras causas, por otras convicciones, y que el comunismo mundial debía trabajar en ese campo psicosociológico para lograr justamente modificar esos patrones culturales que llevaban al hombre común a tomar decisiones para que, sin darse cuenta, de buenas a primeras, estuviera tomando decisiones en orden a los intereses del comunismo internacional. Todo eso generó una táctica de múltiples aplicaciones en el mundo entero. La consolidación y el copamiento de usinas estratégicas del mundo occidental, tanto en la academia como en las artes, en la educación, en la prensa, en el periodismo, en el pensamiento, digamos, normal y medio de las sociedades. Y también se advirtió que una táctica funcional a la obtención del poder, que es naturalmente lo que persiguen, digamos, en eso no debemos dejarnos llevar por mentiras, lo que persiguen es la obtención del poder, una herramienta útil y funcional, otra herramienta útil y funcional a esos efectos, era la de lograr aglutinar reclamos dispersos. Y allí, bajo
un reclamo común que fuera disfrazado de una reivindicación social con el respaldo justamente del sociocomunismo. Entonces, reclamos dispersos, que hasta ese momento se hacían por separado, empezaron a tener un denominador común aglutinante del cual el comunismo internacional se apropió. Y allí aparecen los reclamos de género, los reclamos de igualdad sexual, y entre ellos, no, por eso empecé diciendo que esto de la teoría de las razas no me extraña, aparecen desde ya las cuestiones relacionadas con la supuesta desigualdad racial, con los reclamos que tienen origen en esa temática. Entonces ellos, digamos, detrás de ese reclamo que hasta cierto punto y hasta cierto momento era sectorial, era de un sector, lo toman, lo hacen propio, lo mezclan con otros reclamos y de ese modo amplían la base de consenso con la que necesitan contar para acceder al poder. Hoy, naturalmente, el mundo no permite aventuras extravagantes en general no permite aventuras extravagantes de toma del poder por las armas o por hechos violentos, de modo que el trámite aparentemente democrático de ganar elecciones, el mundo no permite eludirlo. El mundo exige ese salvoconducto para legitimar un gobierno. Entonces, ellos necesariamente deben agrandar su base crítica para alcanzar de un modo aparentemente democrático el poder y luego, una vez instalados en el poder, establecer lo que persiguen, una dictadura de clase, una dictadura de élite, en donde la sociedad pasa a ser esclava y los jerarcas privilegiados. Una de estas cuestiones es la cuestión racial. Entonces habrá que subirse a ese caballo, copar la educación con la cantinela de la desigualdad social, copar los medios de difusión, la prensa y el periodismo con la cantinela de la desigualdad racial y hacer de la desigualdad racial un objetivo propio del comunismo internacional. No me extraña nada, digamos, es una herramienta más para embaucar idiotas útiles, incautos, que luego incluso pueden actuar como agentes multiplicadores del mismo mensaje. Adelante, Luis, con tu pregunta. Sí, hemos visto que está utilizando la palabra herramienta y acaba de describir, pues digamos que toda la técnica para llegar a este fin, lo cual presupone que hay una intención. Esto no tiene nada entonces de espontáneo ni está arraigado en ningún. Veo que responde que no ya. Ok, pues responda por favor. No, claro que no. Digamos, la única, acá no hay, digamos, de buena intención, dudé un poco para encontrar las palabras adecuadas, convicciones de buena fe. No. Acá toda herramienta es útil en la medida en que sea funcional a la obtención del poder. Insisto, el mundo ya no permite aventuras locas, digamos, de toma del poder por medios violentos y exige un salvoconducto democrático. A mi modo de ver, debería el mundo que se ha puesto de acuerdo en exigir ese salvoconducto democrático, debería ser un poco más exigente en las condiciones que debe reunir ese salvoconducto. Porque darse por conforme con que en un país aparentemente se han llevado adelante unos de los cuales ha salido un ganador, no es suficiente como la
práctica lo demuestra, para asegurar que ese país no sea luego sometido a una dictadura atroz, como ocurre en Venezuela, como ocurre en Cuba, como ocurre en Nicaragua. De modo tal que las fuerzas vivas del mundo deberían ser un poquito más exigentes y no solo conformarse con que ya los países no pueden darse el lujo o grupos armados en los países no pueden darse el lujo de tomar el poder por la violencia y, bueno, ascender un escalón más en la exigencia y verificar si además del procedimiento democrático para seleccionar autoridades, esas autoridades luego son democráticas en el ejercicio del poder. Carlos, excelente explicación. Aquí se está planteando la teoría crítica de la raza versus el supremacismo blanco, y esto pues se ha animado, se le ha puesto cara por el expresidente Donald Trump. Y uno de los artículos que está publicado para todos aquellos que lo quieran ver en el Pan Am Post habla que no solamente es una punta de lanza del socialismo que debilita a los Estados Unidos y que beneficia a China. Por cierto, hoy el Partido Comunista Chino está de aniversario, está cumpliendo 100 años, y en el marco de una visión doble, porque ellos están expandiéndose usando para ello las bases del capitalismo. Y lo tenemos, pues, ideológicamente se mantienen en China, puros, dicen ellos, pero se expanden con el modelo capitalista. Entonces quisiera que nos hablaras sobre este aspecto, porque hay mucha gente que inmediatamente que se discute sobre la teoría crítica de la raza, saca la cara de Donald Trump y dice, bueno, esto es respuesta a los supremacistas blancos que vinieron a acabar con los negros o cualquier otra etnia. Bueno, ellos son muy, diría yo, inteligentes. No sé si la palabra es inteligentes, porque la inteligencia tiene algunos puntos de contacto con la malicia, que no es lo mismo, pero se le parece bastante. Uno puede elegir herramientas útiles a la consecución de un objetivo, lo cual a primera vista sería calificado de inteligente, pero no por ser inteligente, sino por ser malo. Malo en el sentido en que los chicos usan esa palabra, en el sentido de la malicia, de ser malo, de ser una persona mala. No digo una mala persona, digo una persona mala, que no es lo mismo. Digamos, el español puede darse el lujo de cambiar el orden de la ubicación de los adjetivos y con eso dar un sentido completamente distinto a las palabras. Yo no hablo de malas personas, hablo de personas malas, que pueden también ser malas personas, pero que en principio son personas malas, es decir, que buscan el mal por el mal mismo. No hay dudas que ellos son, en ese sentido, nosotros en la Argentina decimos pícaros, ¿no es cierto?, que tienen picardía para detectar personajes que pueden también serle funcionales por la negativa a sus objetivos. Y naturalmente un personaje tan discutible, de apariencias tan extravagantes como Donald Trump, es un personaje que les cae como anillo al dedo, porque cualquier cosa que diga va a ser relacionada con sus extravagancias para hacer que lo que diga, por más razonable que sea extravagante. Y respecto de lo que decías de China, bueno, es otra muestra más de que ellos no le hacen asco a nada, digamos, ¿no es cierto? Ellos no tienen reparo en echar mano a cualquier
cuestión, venga de donde venga, ellos no traicionan principios, ellos, porque no los tienen. Entonces no se puede traicionar lo que no se tiene. Si a los efectos del mantenimiento del sistema debo poner en práctica una economía que funcione, por más que esa economía se dé de trastos con lo que digo a la vuelta de la página, lo hago. Entonces China ha descubierto, porque además tenía el antecedente de la demolición, de la implosión humillante de la Unión Soviética, que no fue nunca capaz de producir una docena de huevos en tiempo y forma, porque la Unión Soviética fue en ese sentido más dogmática y prefirió hundirse en la implosión antes de echar mano a un sistema económico que funcionara. Los chinos, de una cultura milenaria, vuelvo a usar la misma palabra, más pícara que la soviética en ese sentido, hizo a un lado sus convicciones y aplicó aquel método económico que podía salvar el régimen de dictadura de élite. De modo tal que la élite sigue en el poder, la sociedad cree que es menos esclava que antes y el régimen sigue dominando la cultura y por medio de la imposición política. Obviamente en China esta entrevista no sería posible, en China no es posible la búsqueda por buscadores internacionales, en China no es posible la comunicación por chats internacionales, de modo tal que la gente vive creyendo que ahora es libre en una inmensa cárcel. Adelante, Luis. Sí, antes he abordado el tema que a mí me fascina, esto de cambiarle el sentido común a una persona, porque no nos replanteamos la realidad a cada momento, sino que partimos de una base y esa es nuestra guía y es un ejercicio de volver a replanteársela, volver a cuestionarla y volver a tomar esa base, ¿no? Pero a mí hay una cosa que me fascina dentro de este tema de la teoría de la raza y demás, que es que yo puedo llegar a entender que hay una parte en esta lucha de clases que se le privilegie y que, bueno, que sea más permeable a decir, bueno, venga, me están privilegiando, están diciendo que he sido oprimido, que me deben yo qué sé qué, y en base a todo eso, pues cambio mi sentido común. Pero hay una cosa que yo sé que es muy difícil de responder esto, pero hay una cosa que me cuesta más entender, que es que hay una parte que es la que desde un marco, entiendo que de libertad, si no bien perfecto, pues entiendo que un marco de libertades se la va orillando a ser a una subclase. En este caso, pues la teoría de la raza va pues contra el hombre blanco, ¿no? Y me cuesta mucho creer que se asuma un sentido común que vaya en contra, que se asuma un relato, vaya, que va en contra de la realidad que ellos viven. Pero bueno, no sé, esto me parece sumamente chocante, ¿no? Que sea efectivo, que pueda llegar a hacerse. Bueno, la transmisión del sentido de culpa, ellos han sido muy exitosos en la transmisión del sentido de culpa, digamos. El machaque incesante sobre 4, 5, 6, 7, 10 temas ha finalmente resultado exitoso para que cierta parte de la sociedad, grupos sociales, grupos étnicos, se crean efectivamente que son culpables, que han estado mal, que han orillado incluso el crimen, que, en fin, que cargan con una culpa que de alguna manera debe ser expiada y debe ser de algún modo resuelta. Ellos han sido muy exitosos por la vía de ese machaque cotidiano, prácticamente cotidiano, partiendo de la base de que también fueron exitosos en la conquista de los medios de comunicación. Desde allí han logrado transmitir esa sensación, ese sentimiento de culpa a muchos grupos sociales que, como dice Luis, efectivamente
Pero a ver, yo me estoy haciendo cargo, sí, efectivamente, sí, han logrado que libre y voluntariamente muchos sectores sociales estén convencidos de que son culpables de haber generado determinadas víctimas y que esas víctimas deben ser reivindicadas y deben ser recompensadas. Efectivamente es así. Ellos han sido muy exitosos desde el punto de vista táctico. La doctora Hilda Molina, que, bueno, trabajó muchísimos años con Fidel Castro y que hoy está exiliada en la Argentina por tener parientes aquí, y finalmente el gobierno de Castro, después de 25 años de que la doctora Molina le pidiera permiso para salir, finalmente hace 4 o 5 años se lo concedieron y vive aquí desde ese momento. Ella lo describe con todo detalle, ¿no es cierto? Es decir, cómo un país, por lo menos en la región latinoamericana, tan pobre, con tanta precariedad, que se cae literalmente a pedazos como Cuba, puede haber tenido una influencia como la que tuvo y tiene en tantos países latinoamericanos. Y ella lo explica porque el Departamento de Inteligencia de la jerarquía del Partido Comunista Cubano es una ciudad, literalmente, es una ciudad que trabaja día y noche pensando en la utilización de herramientas para la obtención del poder. Y ellos han sido, hay que reconocerlo, muy exitosos en la práctica y en la utilización de esas herramientas, sea la mentira, la insidia, la instalación de culpas, en fin, ellos han sido muy exitosos en eso. Y han sido también exitosos en justamente penetrar los gobiernos, penetrar las instituciones. Hoy Estados Unidos está también pendiente de un caso que pues para muchos sería risible, pero lamentablemente no lo es. Y es que uno de los millonarios negros que posee medios de comunicación en los Estados Unidos le pidió al gobierno de Joe Biden que le diera un cheque de reparación por todas las humillaciones y el racismo que ha pasado, y el cheque es de billones de dólares. Cuando uno ve esto, uno dice el Estado que ha cambiado la narrativa y ha empezado a decir y a pedir perdón a toda la población afroamericana por el racismo de años, entonces ahora tenga que dedicar una parte, pero no sabemos cómo va a concluir esto, pero él está esperando un cheque de millones de dólares por concepto de reparación por el racismo. Si le da a todo el mundo pedir un cheque de ese tipo, el Estado va a quedar en bancarrota, ya está endeudado bastante, y con esta nueva deuda que se le está incluyendo, pues no sabemos a dónde va a llegar. Pero esas posiciones que a veces el liderazgo tiene para exaltar o para premiar este modelo que se está llevando a cabo, invoca también a muchos ciudadanos. Tú dijiste al principio de esta conversación que las personas que se activan, las que despierten, son las que pueden de alguna manera parar esto o llevarlo a otro rumbo del que está. En estos momentos aquí mismo también se está haciendo una contrapropuesta en función de que la teoría crítica de la raza ha sido rechazada de acuerdo a las últimas encuestas hechas por la Universidad de Harvard en un 67%. Es decir, el 67% de los entrevistados, que representan padres de niños en primaria y secundaria, no están de acuerdo con que se les enseñe a los niños a odiarse, a pedir perdón y a pedir reparación en algunos casos por ser blanco o por ser negro. Pues se está obligando a muchos niños blancos a odiarse a sí mismos por haber sido
partícipe de un supuesto conceptos raciales a lo largo de los siglos. Y esto pues no ha caído bien en los padres y representantes. El gobierno de la Florida y el gobierno de Arizona han hecho unas leyes para contrarrestar la teoría crítica de la raza y también para enseñarle a los niños los horrores del comunismo, es decir, qué es lo que se logra en una sociedad comunista, poniendo ejemplos y también testificaciones de víctimas del comunismo, cosa que a nosotros nos parece muy bueno en el sentido de que va avanzando hacia una contranarrativa. Quisiera tu opinión al respecto. Bueno, Maybor, sí, para mí como argentino no me resulta nada extraño, digamos, esta idea. Tú explicaste dos conceptos, el concepto de lo que nosotros llamamos entrismo, es decir, el camuflar el ingreso de comunistas a una fuerza mayoritaria o una fuerza electoralmente importante en un determinado país. La Argentina lo vivió con el llamado peronismo. En los años 60, el comunismo en la Argentina, que aún hoy presentado a cara descubierta en elecciones libres no obtiene más del 2-3% de los votos, inició un proceso de entrismo al peronismo, camuflándose dentro de sus filas y logrando un exitoso proceso de 40 años, 50 años, de copar los lugares decisivos de este partido. Desde ya se conoce, incluso a nivel mundial, su preponderancia electoral en la Argentina. Y a través de eso, con las victorias electorales del peronismo, logró incrustar en las posiciones decisivas del Estado a centenares de jerarcas comunistas que, si yo le hiciera un listado hoy a cualquier argentino que no tiene la menor idea de que está ocurriendo esto, de los comunistas que hay sentados en lugares claves de decisión de la administración central, no lo podrían creer. Dirían, pero si yo nunca voté a un comunista, pero ellos lograron camuflarse las filas, en este caso del partido mayoritario de la Argentina, mimetizándose con sus posturas, y a través de ellos lograron incrustarse en lugares decisivos y transformar de modo activo el orden jurídico del de la Argentina en un orden cuasi comunista. En otro orden, es tema de las reparaciones y del pedir perdón, que en el caso de Estados Unidos relatabas el caso, perdón, de la comunidad negra, y de este caso, bueno, en particular, un producto de esa infiltración comunista en el Partido Justicialista, ese es su nombre oficial, digamos, su nombre electoral es Partido Justicialista, un camuflado, un infiltrado, un ingresado por este método comunista de camuflarse dentro del justicialismo, fue quien llegó nada más y nada menos que a la presidencia del país en aquel momento, Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner utilizó efectivamente esas palabras con lo que fueron los combatientes guerrilleros de la década del 70, que saben ustedes, hay toda una discusión acerca de cómo el gobierno militar enfrentó aquella amenaza que incluso había empezado en la Argentina bajo gobierno democrático,
porque la amenaza guerrillera comunista marxista no empezó en la Argentina en la dictadura militar fue su consecuencia. Aquel movimiento que mató gente, mató más de 3.000 personas, empezó en democracia en la Argentina, y luego, bueno, los militares derrocaron a aquel gobierno, se hicieron cargo de la situación, llevaron adelante una guerra lisa y llana contra el ataque marxista, lo vencieron en el campo de las armas, pero ellos ganaron la contienda cultural y lograron transmitir la idea de, el genocidio de los derechos humanos, inventaron la cifra de 30.000 desaparecidos, cifra que nunca fue probada, incluso los propios archivos de las organizaciones de derechos humanos que investigaron el caso llegaron a contar 8.000 personas muertas. Una es grave, pero no son 30.000. Y el presidente en aquel momento, Néstor Kirchner, utilizó exactamente en un acto público muy recordado esas palabras de que venía a pedir perdón en nombre del Estado y estableció un sistema de indemnizaciones a quienes estuvieran vivos de aquellos años 70 directamente, y si no a sus familiares, en el caso de que ellos estuvieran muertos, de cifras absolutamente millonarias que pagó toda la sociedad argentina a través de los recursos públicos a gente que, poniendo bombas, secuestrando directamente, acribillando a balazos por la calle, mató a más de 3.000 argentinos. Y sin embargo, esa gente, en nombre de que el señor Kirchner le pidió disculpas en nombre del Estado, además de matar más de 3.000 argentinos, cobró indemnizaciones millonarias en dólares que la sociedad pagó bajo el concepto del perdón. Así que ni el camuflaje que relataste, Maybor, ni el pedido de perdón bajo el cual luego la sociedad se tiene que hacer cargo de indemnizaciones millonarias me suenan raros. Interesante de verdad esa parte de la historia de Argentina que no conocíamos. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros hoy. De verdad que disfrutamos nuestros encuentros, nuestras conversaciones. Luis, ¿tienes algo que agregar? Un placer. La verdad es que muy agradecido y yo creo que nos vamos con una idea muy clara de lo que hay detrás de las bambalinas de esta teoría crítica de la razón. Así es. Mil gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Maybor. Encantado, Luis, a las órdenes de ambos, y gracias por tenerme. La verdad que siempre ha sido un placer. Y bueno, Luis, es un aprendizaje. Yo realmente aprecio muchísimo a Carlos y admiro su posición y sus explicaciones, porque siempre deja conocimiento y también, tú sabes, esas reflexiones que se tienen que hacer sobre lo que está pasando. Pero vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo invitado del día de hoy. Se trata de José Aliaga. Él es concejal en el estado de Michigan. Muchísimas gracias por estar con nosotros, José. Muchas gracias a ti, Mayro. Hola, ¿cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Estamos hablando y queríamos escuchar tu opinión también, porque conoces bien los Estados Unidos, cumples con un cargo público y tienes una visión muy cercana de lo que está pasando en la educación pública de este país. Entonces, en función del avance de la teoría crítica de la raza, de lo que se llama la cultura de la cancelación y la cultura, por otro lado, llamada woke, quisiera que nos explicaras qué es lo que tú piensas, hacia dónde vamos, porque creo que hemos avanzado muchísimo y los padres y representantes que se encargan de discutir y de dar la cara y decir no estamos de acuerdo, bueno, sufren de bullying, los echan a los niños de las escuelas, está pasando de todo. Correcto. Creo que la izquierda ha encontrado una nueva arma para disfrazar los problemas reales que hay
y mirar las próximas elecciones, sobre todo acá en Estados Unidos, que vienen las elecciones el próximo año, que son las congresales, que van a ser muy importantes para ver cómo está. Es como un termómetro para ver cómo van a ser las elecciones del 2024. Y como podemos ver, nuevamente están utilizando esto de racismo que realmente no existe. Están queriendo poner las agendas utilizando los medios de comunicación liberales para hacerle creer a la gente que el problema número uno en Estados Unidos en este momento es racismo, cuando no lo es. Y la gente dirá, José, ¿cuál es el problema número uno en este momento? Es el national debt, la deuda nacional. Es el problema muy grande. Y así como vamos, la deuda nacional va a estar peor, porque va a sobrepasar lo que es el GDP, que es el PBI en español, el Producto Bruto Interno. O sea que va a haber más deuda que lo que produce el país y vamos a estar igual que Grecia y al final vamos a terminar en bancarrota. Y esa es la dirección que el Partido Demócrata con Joe Biden nos están llevando en este momento, a la bancarrota, así como sucedió en Europa con Grecia, y eso es lo que no se quiere. Pero ellos disfrazan con este tema de racismo, pero vamos a ir un poquito más quizás a estudiarlo minuciosamente. Se dice ya que en Estados Unidos, cuando un joven estudiante entra al college, le lavan el cerebro en el college porque son muy liberales, porque en las mesas directivas de las universidades americanas están controlados muchas veces por grupos de izquierda liberal. Entonces ellos ponen la agenda o empujan la agenda liberal. Entonces ahora ellos dicen, ¿por qué vamos a empezar de college? Si a alguien se le ocurrió la idea, vamos a empezar desde más temprano, desde que están más pequeños. Entonces quieren meter esto de racismo, de que hay un racismo en América cuando realmente no lo hay. Ya es una excusa para que empiezan desde muy pequeños y lavarle del cerebro. Así como decía tu invitado especial hace unos momentos, hablaba de Fidel Castro. Fidel Castro, cuando llega al poder, mete estas ideas ya en las escuelas desde los más pequeños, metiéndole las ideas del socialismo, comunismo y todo eso, haciéndole ver desde temprana edad que eso son las únicas ideologías que existen y eso es lo correcto y que es lo equivocado. O sea, es una forma de adoctrinamiento, de adoctrinar unas ideas desde niño, ya cuando crezcan, están construyendo futuros electores demócratas. Sí. A ver, yo tengo una duda porque yo entiendo que todo esto puede tener un componente de cortina de humo, puede realmente ser un problema fabricado para disfrazar problemas de mayor envergadura, pero yo tengo la impresión de que esto se les está disparando un poco y que puede llegar a tener una serie de consecuencias que repercutan directamente sobre la población. Me refiero a que cuando hemos estado viendo que hay políticas que influyen directamente sobre la descendencia, sobre los hijos, ya las ideologías políticas empiezan a palidecer y la gente se empieza a enfrentar. Yo espero que esto le salga mal. Yo entiendo que en el momento en el cual se meten con los niños y se meten a adoctrinar y demás, debe de por fuerza salirles peor la jugada, pero mi pregunta es, ¿esto puede terminar en violencia? Porque estamos viendo que se están caldeando mucho los ánimos con este tema. Puede darse, ya que muchos padres, yo hablo, justamente ayer hablaba por teléfono con algunos de ellos, están en totalmente desacuerdo cómo es que en muchos lugares, inclusive de áreas donde conservador, áreas muy conservadoras, los miembros de educación son liberales. ¿Y qué es lo que sucede, no? Y te digo esto porque en cada distrito elige a sus líderes para la mesa educativa de educación, manejan los presupuestos y cómo va a ser dirigida la educación. Usualmente cuando postulas en un área donde es sólidamente republicana, los miembros de educación que postulan, que son elegidos por la elección popular, no postulan con partido político o afiliación política, sino todos son independientes. Entonces, mucha gente que está votando con gente con los mismos valores e ideas como los tuyos y los míos, pero no es así. ¿Y cómo te das cuenta? Cuando hagas seguimiento y pones un poquito de atención y miras qué es lo que están haciendo en las escuelas y te das cuenta que están haciendo una agenda liberal demócrata. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿puede darse eso? Sí, porque he recibido bastante descontento de muchos padres que están muy hartos y asqueados con lo que viene pasando, con las agendas que están metiendo a las escuelas. José, hay otro tema que ha ido avanzando en esta misma agenda de la que estamos discutiendo y es que hoy la fracción demócrata de la Cámara de Representantes
votó por eliminar todas las estatuas confederadas del Congreso y reemplazarlas con un busto del presidente del Tribunal Supremo, Roger Taney, y otro por el Marshall, y para ello hubo una oposición de 120 representantes de republicanos, ¿no? Bueno, que no están de acuerdo porque señalan que se estaría borrando la historia de los Estados Unidos y del mismo Congreso. claro, es real. Lo que están tratando de hacer es borrar totalmente y reescribir la historia. Ellos han creado una percepción pública que no se ajusta a la realidad. Si tú le preguntas a muchos en la calle y le preguntas qué pasó en la guerra civil, hay mucha gente que cree que Abraham Lincoln fue demócrata cuando él fue el primer presidente republicano. Mucha gente cree en las calles de que fueron los republicanos los que crearon el Ku Klux Klan. Eso es totalmente falso, falso. Y como ahora Google, YouTube y todo pueden censurar la historia y todo, cuando uno rebusca no encuentra ya eso. Pero si tú lees libros antiguos y buscas bien y tomas el tiempo, la verdad de la historia es que el Partido Republicano fue creado para abolir la esclavitud. El Partido Republicano, su primer presidente su trabajo fue unir los Estados Unidos, que estaba separado en dos países, ¿ya? Unirlo de nuevo y acabar con la esclavitud. Y la respuesta del Partido Demócrata fue crear el Ku Klux Klan, porque ya habían perdido la guerra y era una forma de crear un terrorismo ya de ese tiempo, matando gente de color. Esa es la nueva historia, esa es la historia verdadera, y la nueva historia que quieren escribir es borrando todo para que no dejar nada, para que la gente investigue y averigüe. Cuando tú dejas toda esa historia, la gente puede decir, ¿qué? ¿Los demócratas apoyaban la esclavitud? ¿Qué cosa? El senador que más tiempo estuvo en el Senado, el señor Robert Boyd, fue miembro del Ku Klux Klan. Y fue Obama y Biden que fueron a su funeral y dieron un discurso muy bonito, con mucho dolor y mucho sentimiento para un miembro del Ku Klux Klan, que su trabajo era añadir más miembros al Ku Klux Klan. Y fue el senador que más tiempo sirvió, y su estatua está ahí mismo, en el mismo Capitolio, y nadie pide que se retire esa estatua. Imagínate, pues, y ahora estamos hablando de una hipocresía grande, queriendo sacar la estatua de todo el mundo, menos de un miembro del Partido Demócrata y del Ku Klux Klan. Entonces, pues, ¿qué estamos hablando? Pues, es como que Nancy Pelosi quiere que no hagan murallas en la frontera, pero ella se pone un montón de murallas ahí al costado de su oficina. O sea, es lo mismo. Ok, una pregunta. Si este vídeo sobrevive, porque lo que se ha dicho ahora mismo pues va a peligrar un poco, así que Weimar, esperemos que no lo quiten. Vamos a ver, todo esto es cierto. Yo sabía varias de la data que se ha expuesto aquí, pero la verdad es que no sabía la contundencia de todo, como lo acaba de exponer José Aliaga. Todo esto yo entiendo que será más difícil que lo entiendan las universidades, que cale toda la mentira a las universidades, pero sin embargo vemos que abanderan estos movimientos. ¿Cómo es posible? Sí, es lamentable, pero es la forma como ellos están haciéndolo, porque como tienen el poder de poder censurar, como esta entrevista por YouTube y Google, nos censuran a nosotros y dejan lo que ellos quieren poner. Ahora resulta que el Ku Klux Klan no tuvo ninguna afiliación con el Partido Demócrata. Ahora cuando chequeas en Google sale eso, que no es nada de eso, que fueron un par de miembros por ahí que decidieron entrar a ese grupo, pero no dicen que fue justo después que Lincoln, el presidente republicano, con todos los republicanos, tumbaron la esclavitud, ganaron la guerra civil y se eliminó eso, y ahí aparece el Ku Klux Klan. Eso ya no aparece ya. Lo hacen ver ahora como que es algo que parece del Partido Republicano, cuando nunca fue. Esto no es totalmente cierto. En una de las películas de investigación de Dinesh D'Souza, él entra ahí al Partido Demócrata, a la misma oficina central en Washington, D.C., y ahí está la foto de Lincoln, creando la percepción que Lincoln es un presidente demócrata, y no es cierto. Y hay mucha gente ahí en la calle, porque ellos han creado muy bien esa percepción, creen que Lincoln fue demócrata, y eso no es cierto, es falso, es totalmente falso. Pero volviéndonos ahora a los años que estamos viviendo, hay gobiernos republicanos de estados republicanos rojos que están buscando alguna manera de paliar esto, porque creo que ha avanzado mucho. El mismo gobernador Ron DeSantis, cuando estaba haciendo la presentación de las leyes que van a regular la educación primaria y secundaria en el estado de la Florida,
advirtió que si no se hacía esto, pues ya sería para mañana demasiado tarde. Ahora los niños en la Florida, los niños en Arizona, como estábamos conversando con nuestro anterior invitado, van a conocer los horrores del comunismo. Y entonces los grupos que están adversos a que se conozcan los horrores del comunismo ya empezaron a sabotear y a vilipendiar la ley diciendo que no están de acuerdo con eso. Se ha escuchado, pero no existe ninguna verificación, que hay otros gobiernos republicanos que buscan hacer lo mismo y en el marco de una agrupación de gobernadores, pues piensan repetir o prácticamente replicar la ley en cada uno de los estados, de tal forma que al menos en 27 gobernaciones se pueda dar esa ley y los niños puedan aprender los horrores del comunismo antes que sea demasiado tarde. Te pregunto, ¿el resto va a seguir aprendiendo sobre la teoría crítica? Muchos expertos señalan que es demasiado tarde. Independientemente de las acciones que se están acometiendo en Florida o en Arizona, pareciera que es demasiado tarde porque esta generación X o la generación Blue ya tienen el sentimiento antirracista, tienen todos estos elementos en su cabeza, por los medios, por las películas que ven desde niños, porque ahora todo se transformó y esa es la mejor vía para llevarle la información tanto a niños como a adolescentes. Y entonces es muy difícil, según muchos pedagogos y expertos, revertir el daño que se ha hecho ya en ese lavado de cerebro en los Estados Unidos. Siempre hay un debate desde hace muchos años del control de la educación, si tiene que ser federalizado, porque el gobierno federal siempre ha querido controlar, en muchas ocasiones avanzar la agenda federal. Y los estados siempre están peleando por sus derechos del estado, sobre todo la educación. Yo también comparto y creo que la educación, sobre todo, debe estar centralizado en que cada estado sea responsable de su educación. Porque tú no puedes poner un sistema de educación para todo el país, porque Alaska tiene su propia realidad, sus propias formas, sus propios habitantes, su propia forma a veces de pensar diferente a la de Florida o de Nueva York. Entonces, que ellos quieran empujar una agenda así es diferente. Yo creo, comparto lo de DeSantis, que quiera que Florida tenga sus propios métodos para su población de la educación. Ahora, yo sí estoy apoyando definitivamente que se llegue a saber los errores y todas las cosas, atrocidades que es el comunismo en el mundo. La gente tiene que saber. Es parte de lo que ha pasado en el mundo, eso es lo que ha hecho Fidel Castro, lo que ha hecho Chávez en Venezuela, otros desastres. Hay mucha gente que está desinformada y no sabe, pero lamentablemente el socialismo que quieren implantar Biden y Pelosi va a llevarnos a un comunismo como el que ha pasado en Latinoamérica, lamentable. Entonces, yo estoy en favor de lo que están planteando ahorita, lo que me dices, lo de Florida, creo que eso va a ser algo más positivo. ¿Que es tarde? Yo creo que a veces nunca es tarde. Yo creo que es mejor actuar ahora que nunca. Sí, adelante. Sí, yo lo que estoy viendo, quizás mi percepción cambia desde el punto de vista de España a cómo se manejan las cosas en Estados Unidos, mientras que aquí soy defensor de algo más centralizado. Yo entiendo que se han establecido como pequeñas islas de libertad precisamente por esa autonomía que tienen los estados y un poco un marco de defensa contra toda la agenda que va a una velocidad impresionante. Yo creo que quizás eso pese también bastante y está provocando unos movimientos migratorios que nos estamos quedando asustados desde fuera. A ver la cantidad de gente que se está escapando de las zonas excesivamente controladas por gente demócrata. Sí, sí. Sí. Es cierto. Cada país tiene su propia realidad, forma de gobierno, ¿no? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cada estado tiene su legislación. El gobernador es equivalente a un presidente y tiene su senado y tiene su cámara de representantes que se llama State Senator, State Representative. Y a nivel nacional también tenemos una cámara de legislación que es US Senator, US Representative. Entonces tenemos nuestra legislación en cada estado que legisla, que hace y tiene su propia educación. Es diferente en Perú. En Perú no es así. En Perú las regiones o los estados tienen su gobernador y su consejo, pero no tienen legislatura. Acá en Estados Unidos cada estado tiene su presupuesto para su educación y todo.
y entonces federalizamos todo. Por ejemplo, Biden ahorita quiere empujar una agenda liberal, entonces todos los estados van a tener que acatar, a pesar que están desacuerdo, puede estar desacuerdo DeSantis en Florida, puede estar desacuerdo Arizona, entonces sería malo. Por eso digo, de mi percepción, que cada estado debe controlar su propia educación y que no deje que el estado federal imponga una sola ley, porque tenemos realidades diferentes a otros países. Estaba hablando desde el enfoque americano. José, la semana pasada la vicepresidenta Kamala Harris estuvo en la frontera, bueno, cercano a la frontera, fue muy criticada, hubo manifestaciones en su contra, ella defendió la posición y dijo que lo que estaba ocurriendo era culpa del anterior gobierno. Hoy, en la tarde, el expresidente Donald Trump estuvo en la frontera respondiendo a una invitación del gobernador de Texas. Lo que el presidente Biden ha planteado en relación a lo que es la agenda de inmigración tampoco ha sido muy bien recibida por el país. Bueno, hay que recordar que el país está dividido en dos grandes bandos, pero muchos están culpando a Biden y han ido hasta la corte, a todas las instancias referentes en el ánimo de buscar alguna solución a la grave crisis humanitaria que se vive en la frontera. Pero pareciera que las acciones no van a tiempo y bueno, ya varios estados han enviado ayuda a Texas, por ejemplo, que está prácticamente inundada de inmigrantes ilegales. Muchos de ellos, según las autoridades, cometen acciones criminales o tienen antecedentes criminales. ¿Por dónde crees tú que va esto? El presidente Biden ha dicho que esto va a lograrse, va a llevarse a un barco seguro. Y Kamala Harris también. Pero ya escuchamos a Donald Trump el fin de semana y hoy en la frontera señalando todo lo contrario y prácticamente diciendo que esta es una de las crisis más fuertes que ha tenido desde el punto de vista migratorio los Estados Unidos a lo largo de toda la historia. Gracias. Es una forma un poco hipócrita, porque te recuerdas, en el tiempo de Obama fue el presidente que más inmigrantes ilegales o indocumentados deportó en la historia de Estados Unidos, más que Trump, que cualquier otro. Él deportó un montón. Ahora, vamos, no hay país que tenga fronteras abiertas, no hay ningún país que tenga, el único creo que es Somalia, ¿no? Donde Somalia no tiene gobierno, no tiene nada. Ahora, regresando al punto, sí, está comprobado que hay muchos criminales que han entrado. La forma correcta de entrar a un país es tocando la puerta, no saltándote por atrás de una casa y metiéndote por atrás y uno no sabe quién está entrando, y eso es lo que está pasando. Entran todos los días miles de indocumentados, que muchos de ellos sí son criminales. Los carteles son los que los controlan la frontera entre Estados Unidos y México. No es ni México ni Estados Unidos, en este momento son los carteles. Las drogas ilegales pasan todos los días, es la verdad. Ahora Biden cree que vamos a estar más seguros tumbando las murallas. Nancy Pelosi cree lo mismo. Sin embargo, Nancy Pelosi se ha construido una muralla en todo el Capitolio. Entonces, total, ¿en qué estamos? O sea que nuestra frontera no debe cuidar ni nada. Tenemos, creo que, más tropas del National Guard, de la Guardia Nacional, cuidando a Nancy Pelosi en el Capitolio que cuidando las fronteras. ¿Tiene sentido esto? Por favor, ¿dónde estamos? No tiene ningún sentido. Los demócratas predican una cosa, es otra. Mucha hipocresía sobre este tema. Kamala Harris nunca ha ido al problema, ha ido por un lugar muy bonito, turístico, ahí por Texas. Ella no ha ido donde está el problema. Trump sí está yendo donde está el problema. Trump fue el único presidente que puso no solamente el presupuesto para que se hagan las murallas, sino está poniendo una solución. Y esto ha venido ya desde hace tiempo. La muralla un poco comenzó con Trump, comenzó un poquito antes de Jimmy Carter. Más bien con Bill Clinton pidió al Congreso que le dé más dinero, que el dinero nunca llegó para las murallas, desapareció con ese dinero. Y ahora Trump es el único que no solamente estuvo defendiendo esta iniciativa, sino que tiene para cerrar las fronteras, para que no entre gente que aparentemente muchos criminales lo son, para que no entren más drogas. Quería asegurar las fronteras. O sea, hablábamos en el tiempo de Trump se hablaba del problema y se daba solución al problema. Estas cosas muchas veces no se ven en la política. Con Biden no quiere que se construyan más murallas, más bien quiere que tumben las murallas entre todo el mundo. Y me parece que no es la política de mantener el país seguro.
Ahora, lo que Biden quiere y los demócratas quieren es exportar votos. Quieren que esa gente rápidamente entre indocumentadamente, no les importa si son criminales o no lo son, porque también algunos que no lo son, entren, les den documentos rápidamente, colecten beneficios rápidamente, que lo pagamos nosotros los contribuyentes, ¿no? Porque ellos reciben Medicaid, Food Stamp, que es estampilla de comida, que son como $500 cada niño que traen. Hay que darle seguro médico, hay que pagarle, se llama Section 8, un programa federal donde se le da casa gratis, se les tiene que dar cash assistance, que es un dinero mensual de dinero que se les entrega, porque lo que dicen es, mira, ya tenemos un niño y estamos colectando beneficios, vamos a tener 2, 3, 4, porque nacen en Estados Unidos, son americanos, y por cada uno recolectamos $500 de una tarjeta de comida que se llama Food Stamp. Entonces, esos son incentivos que le dan los demócratas para que más personas entren y voten demócrata. Es una forma de querer importar votos. Ojalá que no clausuren y censuren el programa, como dice Martín. Bueno, una apreciación muy breve. Ahora mismo vemos cómo se está engordando un problema terrible, al punto en el cual nadie se quiere echar la foto al lado del problema y andan esquivándolo. Kamala dice que se hace cargo pero no va. Y bueno, vemos que el problema sigue. Claro, hay un problema porque las personas adultas, dentro de lo que cabe, pues uno puede ponerse duro y las envía al otro lado de la frontera y listo. Pero es que ahora mismo yo considero que se está creando un macro problema porque hay un montón de menores allí en la frontera y eso, ¿cómo se resuelve? Porque el problema está ya siendo preocupante. Bueno, sí, muy buena tu apreciación, Luis. Mira, lo que pasa es que aquí la gente está a veces desconoce, pero este tema es netamente de tráfico humano, que es un delito penal en muchas partes del mundo. Los niños son traídos acá como tráfico humano y en Sudamérica estoy muy seguro que la frontera debe pasar, estoy seguro que hay también tráfico de órganos, traen a menores de edad para sacar los órganos. Yo estoy seguro de eso porque es un caso que pasa muy seguido en Sudamérica y eso es lo que también es parte de esto, pero nadie quiere hablar de estos temas y eso es lo que realmente están pasando también en las fronteras. ¿Por qué traen muchos niños? Los niños no es que los están empujando a venir, van a venir sin sus padres, por favor. Sus padres no van a poner una denuncia en sus países que sus hijos están desaparecidos, son traídos por tráfico humano. Nadie quiere tomar ese tema porque es muy sensitivo, pero hay que decir las cosas como son, ¿no? Estoy feliz que estoy Sin Filtros para decir las cosas como son. Ojalá nuevamente que no saquen este programa del aire, pero la verdad, es la pura verdad. Están trayéndolos por tráfico humano y es un delito penal y eso debe parar. Trump fue el único presidente que quiso parar eso, desde el primer día que llegó a la oficina. Biden está siendo demasiado suave, es más, le está permitiendo, lo está haciendo prácticamente legal, que entren nomás y hagan lo que quieran en las fronteras. Y eso es lamentable, no debería ser así. Sí, José Aliaga, quisiéramos darte las gracias por haber compartido con nosotros esta noche en Sin Filtros. Muchas gracias Luis, muchas gracias María. Todo. Dios, muchas bendiciones. Feliz noche. Bueno, cuando uno escucha hablar a José Aliaga, siempre estamos en la misma, ¿no? La preocupación de las cosas que están ocurriendo y bueno, él tiene una forma de decirlo muy particular, Luis. Bueno, claro. El problema yo creo aquí es cuando uno se enfrenta realmente desde dentro. Él ve los papeles desde dentro y realmente aquí se están creando esa distorsión que siempre apreciamos entre la realidad, los políticos. Ahora mismo está siendo una separación, es una brecha en la realidad que asusta cuando uno pega el salto y se da cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? De qué es la realidad y qué es lo que se llega a transmitir por los medios de comunicación. Entonces, pues la verdad es que se agradece su claridad. Sí, por lo general estamos observando dos realidades. Por ejemplo, la visita del expresidente Donald Trump a la frontera con el gobernador de Texas aparece solamente en algunos medios. Prácticamente está borrado, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, él está haciendo muchas cosas, pero nadie se entera. Nadie se entera porque pues él no existe, simplemente él fue borrado y eliminado. Hemos visto las informaciones que salen, por ejemplo, en los medios aquí en Nueva York, donde el fiscal de Manhattan decidió no acusar penalmente al expresidente por la investigación que
por 6 años se llevó a cabo en sus negocios y en su fundación, pues eso salió todo tergiversado, que nadie entendió nunca qué fue lo que ocurrió. Tiene uno que irse a leer los documentos de la Fiscalía para saber que ellos no están haciéndole ningún tipo de cargos a el expresidente desde el punto de vista criminal en esa investigación que duró 6 años y que costó muchísimo dinero a los contribuyentes. Pero nadie entendió nada y pues, bueno, lo poco que sabe lo que está haciendo Trump es porque están en ese canal que él tiene de Telegram, donde se publican las declaraciones por parte de su oficina, pero de ahí en adelante no existe, salvo que pongas en el buscador alguna palabra con la que se le relaciona de manera directa. Sí, sí, la invisibilización generalizada a la cual está siendo sometida ahora mismo con las herramientas tecnológicas que hay es increíble, es increíble. Y bueno, pues veremos a ver si esa tan cacareada red social libre termina viendo la luz, porque nadie sabe, por cierto, nada de esa nueva red social, y la otra que sacaron terminó siendo un canal de televisión por internet, porque no tampoco pudo salir. Sí, así es, así es. Yo sí que tengo la noticia de que terminaría decantando y la programación terminaría llegando a esa famosa red social, pero por lo visto no es, algún problema han debido de tener y no está siendo. Así es, y antes de irnos quería hacerte un comentario sobre la decisión que se tomó en el Tribunal Supremo de Brasil para favorecer nuevamente a el expresidente Lula da Silva, donde se eliminan 77 testimonios. El sistema de justicia de Brasil, que algunos señalaban que estaba caminando mejor por aquello de Odebrecht, hoy en día nadie entiende nada, pero ya en las encuestas que se dan a conocer en algunos medios, hay que recordar qué medios son, pues él está muy por encima del presidente Jair Bolsonaro. Ya sabemos para dónde camina eso, porque para nadie es un secreto que el modelo del socialismo del siglo XXI anda caminando con los pies bien fuertes en América Latina. Y les recordamos la conversación que tuvimos ayer con Isabel sobre Perú y bueno, todo lo que se ha ido avanzando. Por cierto, hoy estuvo una delegación de Perú en Washington, D.C. Tuvieron un encuentro, están proponiendo que la OEA averigüe y haga una auditoría sobre las elecciones de la segunda vuelta en Perú, pero pues creo que están empezando a hacer un lobby interesante. No sabemos si van a tener éxito y como decíamos ayer, el hecho de que la OEA haga una auditoría pues no es garantía de prácticamente nada, ¿no? Claro, claro. A mí me da la sensación de que cuando hemos visto este mismo esquema repetido en varios países, uno se da cuenta de que hay cierto orden en lo que hacen, cómo se infiltra un país, y lo que sí que tengo claro es que no se escatiman medios. O sea, esto es una operación en la que, si hacemos el símil con una empresa, uno pudiera llegar a comprarse una fábrica por un dólar. Todo lo que inviertas en controlar un país al final va a ser poco, porque controlas un país y solo tienes que controlar unas instituciones estratégicas para comenzar a desestabilizarlo. Y luego fíjate lo que sucede con sus recursos naturales, fíjate lo que sucede con Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues bueno, pues lamentablemente el tema de Brasil, pues lleva un camino que ya hemos vivido varias veces y hay que decir que Bolsonaro es un referente dentro del conservadurismo y es, por lo tanto, alguien especialmente odiado por el socialismo del siglo XXI, evidentemente. Así es. Y antes de irnos, quiero invitarlo para que pasen por Venezuela Política. Hoy publicamos un artículo que corresponde a un caso que está en discusión acá en la Corte del Distrito Sur de Nueva York sobre el ex representante republicano David Rivera y la empresa que él ha creado, que se llama Consultora Inter-American Consulting,
que ha demandado, o sea, ellos recibieron 50 millones de dólares, un contrato de 50 millones de dólares por parte del régimen de Nicolás Maduro para que le lavara la cara a PDVSA en el año 2017. De ese contrato de 50 millones de dólares, él cobró 35 millones a través de unas operaciones nada transparentes en Citgo. Hoy en día, el PDV Holding, que es una empresa vinculada a PDVSA Venezuela, pero que funciona aquí y está manejada, administrada por el interinato, lo ha demandado. Cuando a David Rivera lo demandaron y le dijeron tienes que devolver esos 35 millones de dólares que te dieron porque tú no hiciste el trabajo, David Rivera dijo que una parte de ese dinero había ido a parar a los bolsillos de Leopoldo López y de su esposa porque ellos estaban contribuyendo con la oposición venezolana para la época en las manifestaciones y que ese dinero se habría usado en ello. David Rivera había propuesto al juez que desestimara el caso y que lo cerrara, pero el juez negó y dijo no, esto va para juicio y ahora se deben presentar las evidencias en el marco de lo que se llama el descubrimiento y los abogados, bueno, eso va a estar buenísimo, les prometo que va a estar allí de cabeza en esa corte cubriendo el juicio para ver qué es lo que va a ocurrir. Nosotros habíamos apuntado a que el juicio no iba, porque pues había mucha cosa rara allí, muchas declaraciones, nos extrañó las declaraciones también de David Rivera metiendo a Leopoldo López y a su mujer en este lío, pero bueno, ahí se va a ver todo. Entonces les prometo que vamos a estar allí. El artículo y la serie de artículos sobre David Rivera las pueden conseguir en Venezuela Política. No sé si Luis te habías enterado de este caso, pero es buenísimo. No. Sí que vengo siguiendo tu blog y la verdad es que este lo tengo pendiente. Pero vamos, en el momento en el cual salta Leopoldo, vamos a ver si hay algo oscuro y turbio detrás, ya es hora de que salga y vamos a ver. Cuando David Rivera hizo la acusación en contra de Leopoldo López, el Grupo de Voluntad Popular dijo que lo iba a demandar en la Florida, pero hasta el momento esa demanda no se hizo. Y también hay muchas preguntas sobre el caso como tal, porque David Rivera es un hombre republicano, o se conocía como republicano. Él fue un representante en el Congreso, está muy cercano a Marco Rubio, el senador del estado de la Florida, ellos son de allá, ambos. Y nos extrañaba que en el año 2017, David Rivera, con una consultora que funciona en su casa y cuya única empleada es su hermana, pues agarraron un contrato de 50 millones de dólares del régimen de Nicolás Maduro para, entrando el gobierno de Trump, ir a decir que que le quitara las sanciones y que cuidara a Maduro, es decir, haciéndole gestiones a PDVSA, una empresa consultora. Resulta que, según la acusación, él no hizo nada, o al menos hizo muy poco, porque lo que entregó como prácticamente como prueba de su trabajo fueron unos informes escritos, muy mal escritos, según las críticas de los abogados, y hasta ahí se quedó, pero él cobró 35 millones de dólares que vinieron de las arcas de Citgo. Y luego, cuando él dijo, bueno, me faltan 15, le dijeron, no te vamos a pagar, porque no cumpliste. Eso pasó en 2017 y la acusación se hizo el año pasado, acá en Nueva York, y bueno, desde que se hizo, yo siempre olía que ahí había algo raro y lo vamos a descubrir. Ya el hecho de que este hombre haya dicho, o sea, un republicano vaya a hacerle lobby a PDVSA Maduro y que Maduro haya dicho que le entreguen 50 millones de dólares a este hombre y que después él haya dicho que le dio una parte de la plata que le dio Citgo a Leopoldo López, es la verdadera locura. Así que vamos a seguir cubriendo ese caso y bueno, ya en breve van a poner el calendario de las audiencias y ahí estaremos para seguirlo de cerca, muy de cerca, porque estoy segura, Luis, que ahí hay una cosa bien extraña, porque no tiene sentido nada de lo que se ha dicho hasta ahora. No corresponde con esa realidad, sino con una paralela que por lo general está oculta.
Vamos a ver, de todas formas yo sí que tengo una cosa muy clara, que es que cuando el mal hace negocios con el mal, siempre se anda guardando pruebas, siempre anda guardando el resguardo de, siempre anda guardando la fotocopia de. Entonces, vamos a ver qué es lo que sale de todo esto. Según David Rivera, el que tiene los mensajes de texto que se pasaba con la esposa de Leopoldo López y con otros de los que estaban allí en ese negocio. Vamos a ver si es verdad, porque la denuncia de Leopoldo López, la demanda en contra de David Rivera, no se produjo o no se ha hecho. No sabemos si la van a hacer, me imagino que sí, porque ellos dijeron que la iban a hacer, pero hasta el momento no la han hecho. Pero bueno, vamos a irnos ya porque estamos abusando. Ya Luis tiene que ir a la camita, Ok, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche en Sin Filtros. Gracias a nuestros moderadores. Recuerden que para nosotros es muy importante todas sus opiniones y comentarios, y también si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like. Particularmente con este programa, que no sabemos si nos lo van a volar de aquí en breve o no. Esperamos que no sea así y que ustedes puedan disfrutar de este contenido que a nosotros nos ha gustado muchísimo y hemos disfrutado haciéndolo para ustedes. Feliz noche. Bye. Feliz noche, Luis, a la camita.